El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Comienza la otra crónica de la actualidad en El Colegio Invisible y ¡buf! ¿Cómo viene hoy? Pero antes ya sabéis que tenemos que contaros que tal día como hoy del año 62 después de Cristo, en la actual Italia, la ciudad de Pompeya ya empezó a avisar, más bien el volcán Vesubio, porque la ciudad queda dañada después de un tremendo terremoto. Temiendo que el volcán fuera a erupcionar, pues gran parte de sus habitantes se vieron obligados a dejar sus hogares en una huida que provocó literalmente el pánico. La gran erupción llegaría 17 años después. Unos cuantos siglos, casi milenios después, tal día como hoy del año 1703, en Edo, que sería la actual Tokio, todos menos uno de los 47 Ronin cometen seppuku, que es el suicidio ritual, como recompensa por vengar la muerte de su maestro, que posteriormente un señor actor, que tanto vale para un entierro como para una boda, pues acabó protagonizando precisamente una película de este nombre. Más bien de este título. Tal día como hoy del año 1789, George Washington es elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos por el Colegio Electoral de Estados Unidos. Hoy en día está el número 47, Donald Trump, que no vea si está dando juego. Lo que no sabemos todavía es si va a ser juego del bueno o juego del malo. Tal día como hoy también, del año 1915, se produce la ejecución de los serbios condenados por el atentado de Sarajevo, que como bien sabéis, pues dio paso a la primera de las grandes guerras que se produce en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial contra el aristócrata, en este caso, el asesinado fue el aristócrata austríaco Francisco Fernando. También tal día como hoy del año 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ocurre algo que cambiará el mundo para siempre. Los líderes Winston Churchill del Reino Unido, Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos y Joseph Stalin de la Unión Soviética celebran la Conferencia de Yalta en Crimea, entonces perteneciente a la Unión Soviética, y literalmente se dividen sus zonas de influencia en Europa. Zonas que tardarán en cambiar muchísimas décadas y que todavía hoy hay quien está reivindicándolas. Y nos vamos a la última onomástica. Tal día como hoy del año 1991, en el Reino Unido, sale a la venta un álbum que sonaba así. While the sun hangs in the sky and the desert has sand, while the waves crash in the sea and meet the land. Fue, como decimos, en el Reino Unido. El álbum se llamaba Innuendo. Y aquellos que lo crearon era una de las bandas más legendarias de la historia de la música, Queen. Este fue además el último disco publicado en vida con el vocalista Freddie Mercury, que falleció 9 meses después del lanzamiento de este álbum, víctima del SIDA. No obstante, bien que lo dejo claro, el show debe siempre de continuar. Por eso en este show, que es el Colegio Invisible y más aún la otra crónica, hoy os contaremos que el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha publicado online documentos clave sobre el programa MKUltra. Ya sabéis, los experimentos de control mental, también de conducta, que desarrolló la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, a lo largo principalmente de la segunda mitad del siglo pasado. También os contaremos por qué las velas de luz son una de las propuestas más prometedoras y sólidas para alcanzar los viajes interestelares en un futuro muy próximo. Y además os vamos a intentar contestar a la pregunta de por qué cada vez más científicos, vaya preguntita, ¿por qué cada vez más científicos creen en Dios?
Y para dar respuesta a estas y otras cuestiones, ya están aquí, alrededor de esta mesa de La Otra Crónica, Carlos Canales. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente. Pues me alegro un montón que lo sepas. Sí. Al otro lado de la mesa, no muy alejado, el águila calva del programa, aquel que se dedica a cazar gamusinos durante 1 hora y media. Juanjo Sánchez Oro, ¿cómo estás? Me voy a ir a Turquía a ponerme pelo. No, hombre, ¿tú no has visto alguna vez una imagen de un águila calva? Sí, la he visto, sí. Es una auténtica barbaridad. Pero compárame con un buitre leonado o algo un poco más digno. No, a mí la águila calva me parece una barbaridad porque más que pelazo lo que tiene es un plumazo. O sea, es una auténtica barbaridad. Me estás arreglando, gracias. Esa pluma blanca que cae sobre hasta la cerviz, casi como si fuera una especie de toro volador. Es una auténtica preciosidad. Es el águila, ¿no, Carlos? Sí, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Claro. O sea, el águila últimamente. El águila calva, cabeza blanca, que por cierto es el águila Sam para mí de los teleñecos, que tiene una cara así de malo. Sí, duro. Sí, es verdad, sí, cierto. Además, un águila trumpista ha vuelto. Bueno, pues mira, ya que estamos hablando del águila calva, Miguel Pedrero, ¿cómo estás? Bueno, es que yo pensaba que cuando has dicho lo de águila calva te referías a mí. No. Tú eres el believer, pero además believer filósofo del programa. O sea, el que... Bueno. Sí, el que da argumentos para los que no creen, para que empiecen a creer un poco. O sea, claro que sí. Pues eso. Es un predicador, dilo, un predicador. Bueno, lo único, claro, sí, antiguamente llevaban el megáfono y ahora le ponen un micrófono verde en la cara. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero siempre es un placer escuchar todo lo que tenía que contar porque así esta mesa es de lo más diverso. Bueno, voy a dar paso a lo que nos están contando nuestros queridos oyentes porque muchas de esas cuestiones que nos plantean van dirigidas a vosotros, así que os invito a que participéis. Ya sabéis que abrimos a partir de ahora nuestras redes sociales, estamos en Twitter, @coleinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero, y tenemos un número de WhatsApp que es el 628-985-161. Repito, 628-985-161, al que nos podéis empezar a escribir ya cualquier cosa que queráis, mensajes, críticas, opiniones, casos. Hay muchos casos, Miguel, te lo tienes que llevar ya, porque es una auténtica barbaridad. Además, todos te buscan. Bien, eso me parece mensaje muy bien. para Miguel, y entonces ya sabes que es un caso. Mucha fotografía, mucho vídeo, en fin. Ajá. Va interesante. Se está acabando la memoria, así que hay que empezar a vaciar. A liberar, sí. Bueno, pues en este número, en este caso sí en iVoox, la plataforma en la que ya sabéis que desde hace prácticamente unos meses nos habéis situado entre los 5 podcasts más escuchados de España, a pesar de que esto es un programa de radio, siempre lo decimos. Bueno, pues ahí nos dice PIP, imagino que las noticias y la publicidad es el pago por vuestro trabajo. Pues bueno, tampoco me preocupa escuchar las noticias mientras no sea muy invasiva. Saludos. Ya sabéis que hay una tensión tremenda, sobre todo entre los oyentes de podcast, porque entre medias de la primera y la segunda hora aparecen las noticias. Bueno, pues no es precisamente el pago por nuestro trabajo, nosotros nos pagan por hacer otras cosas, pero bueno. A mí me da la sensación de que de la hora y media hay gente que solo escucha las noticias. Es tremendo. Porque es lo único que comentan. Bueno, a ver, yo también te digo una cosa, a mí las noticias de Onda Cero me parecen muy interesantes, muy recomendables y hay que escucharlas. No hay que quejarse tanto, hombre, que no pasa nada. Que además el que no quiera directamente hay un botoncito que le aprietas y te adelanta 50 segundos. Teo también nos dice, gracias por los conocimientos que nos aportáis y por las dudas que generan. Y entre estas, una que a mí me interesa mucho son las cazoletas. Un programa, por favor. Hombre, me imagino que... Bueno, muchos tipos de cazoletas. Me imagino que seas de Canarias. O las cazoletas prehistóricas, no sé dónde eran. Claro, por eso digo. Bueno, en Canarias y en muchísimos sitios. Hay unas muy reconocidas en Canarias. Claro, pero quiero decir que ese es un elemento que acompaña mucho lo que suelen también todos lo que son las figuras de grabados en rocas prehistóricas. Y claro, es que también hablamos de un elemento que tiene muchísimos significados y todo lo que le queramos decir, porque como aquí también nos movemos en el terreno de la especulación, claro. A veces están asociados pueden suponerse como constelaciones, como dibujar constelaciones, puede tener así un significado astronómico. En otras ocasiones puede tener un significado que esté asociado a un ritual, porque suelen estar también colocados como en altares donde se han hecho algún tipo de libación, desde agua hasta sangre. Entonces, claro, dependiendo del contexto en el que aparezcan las cazoletas, como digo, pueden tener múltiples usos. Son, para que nuestros oyentes se hagan una idea, son hendiduras cóncavas que se encuentran a ras de piedra. También se dice incluso, ¿no?, que antiguamente se utilizaban por parte de aquellos hombres de poder, los chamanes, para cuando había que observar el cielo, pues hombre, antes de que te diera tortícolis, llenabas las cazoletas de agua y así veías reflejado. Pero esas son las más grandes. Las más grandes, las que son pequeñitas, como decimos, a veces están distribuidas, pues eso, al lado de glifos.
petroglifos, que también hay que andar mirando cuáles son esos petroglifos, qué formas tienen y es un acompañamiento o tiene una función asociada. Sí, Por eso digo que hay que separarlo del contexto, porque no hay un significado único. Bueno, pues como siguiente mensaje tiene mucho que ver con el programa que vamos a emitir este próximo jueves, ya os decimos que fue grabado este pasado sábado en el evento de la 6ª jornada de Misterio de Talavera de la Reina, concretamente organizado por la Asociación Ocultura Talavera y nuestro querido amigo, uno de nuestros invisibles favoritos, José de Flores. Bueno, pues una de nuestras invisibles favoritas desde ya, oyente de este programa, que se hizo una porrada de kilómetros para venir a estar con nosotros, es Ana Belén Rueda Navarro, que nos dice: estuve en Ocultura Talavera, hicisteis pura magia en un entorno como el Teatro Victoria. Efectivamente, el Teatro Victoria es una auténtica maravilla, con ambientación que te hacía perder la noción del tiempo. Un directo igual o mejor que vuestro programa de radio. Daros infinitamente las gracias por atenderme tan amablemente y ser tan cercanos para firmarme el libro antes de terminar el acto. Es que la verdad es que muchas veces lo decimos, que es que nos ponemos a que hablar, estamos aquí los 4 de cháchara, Laura, que la tenemos por ahí, que sigue buscando fantasmas por España para la serie de televisión de Mega, ya sabéis, también con David Peñalba en la técnica, y nos olvidamos de que al otro lado hay gente que es capaz de hacerse 1.400 kilómetros en un día solo para venir a escuchar este programa. De verdad, es tremendamente emocionante. Como dice, fui a veros desde Jerez, mereció muchísimo la pena el viaje y lo volvería a hacer, aunque os animo a que os dejéis ver también por el sur, yo deseando de volver por casa. Así que nada, desde aquí lanzamos ya la llamada a quien quiera invitarnos. Nosotros, felices de la vida, nos vamos para Andalucía. Anónimo, claro, no podía ser de otra forma. Dice: por favor, echar, ya empezamos mal. Por favor, echar a Lorenzo el Gracioso. Cuando está uno sumergiéndose en toda la magia de un colaborador, sale Lorenzo con una gracieta y Nane, no sé qué significa, jodiendo el momento. ¿Qué es? ¿Un programa de risas? Me voy a poner a llorar, ¿eh? Pues también. Me voy a poner a llorar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene el sentido del humor que tiene, al que le guste bien. Como decía, había un anuncio que me acuerdo que era súper chulo en Estados Unidos, hace ya muchos años, ¿no? Os hablo del año 92. Eran 2 marcas de vehículos. Pues, bueno, vamos a decirlo, ¿no? De repente alguien venía y empezaba a poner verde a un Chevrolet, ¿no? Y se iba con Nissan. Y entonces aparecía un anuncio enorme que decía: para tener un cliente así, preferimos tener un cliente menos. La otra crónica, en Onda Cero. Empezamos con la tertulia porque hoy viene cargadita, a ver si nos da tiempo a tocar más de 1, 2 o 3 temas, estoy convencido de que sí. Y vamos a, Juanjo, a empezar con un asunto que ha generado todo tipo de polémicas, titulares. Yo no sé si hablar de miles de páginas, prácticamente muchas de ellas pues muy especulativas, ¿no? ¿Qué es el MK Ultra y por qué vuelve a estar de actualidad? ¿Qué es el MK Ultra? Pues claro, va desde, si coges las teorías de la conspiración, te va desde los extraterrestres hasta cualquier otra cosa, porque ha dado muchísimo juego esas siglas. Realmente lo que es un programa de investigación para alterar la conducta y la mente de las personas, que se desarrolla a partir de la guerra de Corea en Estados Unidos, porque los Estados Unidos, los militares, empiezan a observar que cuando regresan sus soldados, los soldados que han sido capturados por el enemigo, vienen han soportado una serie de interrogatorios donde no han demostrado la firmeza suficiente para confesar. Y claro, dicen, hombre, aquí tenemos un agujero, una vulnerabilidad importante, claro. Vamos a intentar buscar mecanismos de mayor refuerzo psicológico para nuestras tropas. Y a partir de eso, de esa investigación, se va poco a poco, progresivamente, a incurrir en mayores objetivos, que ya es directamente, vamos a ver si somos capaces de programar la mente de las personas. Bueno, porque hay que decir que algunos de esos prisioneros, soldados de los Estados Unidos, una vez que regresan a Estados Unidos, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia se dan cuenta de que se convierten en comunistas y se dedican a hacer propaganda comunista. Cuando te arrancan el último diente y la última uña, te conviertes en lo que sea. Tío. Claro, sí. Sí, bueno, hay una película, hay una película que es complicado el tema. Hay una película que curiosamente no era del todo ficción, al cabo del tiempo, que es el Mensajero del Miedo, que es el candidato a Manchuria. Sí. Y que está inspirado un poco más o menos en esta idea, que realmente la idea sería casi colocar una especie como de caballo de Troya, ¿no? De meter a un militar de relieve norteamericano con un currículum maravilloso, ¿no? Con una agenda de servicios maravillosa, pero que en el fondo
encerraba un comunista por dentro y colocarlo en un puesto de alta responsabilidad, y si puede ser casi presidente de los Estados Unidos, mejor que mejor, ¿no? Pues esa idea... Pero bueno, el otro día hablamos del tema de la que también se recoge en películas del niño criado en una familia, se supone durante generaciones, durante una generación entera o dos, para llegar a un puesto de alta responsabilidad, pero manteniéndose como agente de una potencia extranjera. Bueno, y también que ahí los soviéticos lo hicieron muy bien y hicieron creer a los servicios secretos de los Estados Unidos que estaban mucho más avanzados en todo lo que tenía que ver con el control de la mente de lo que realmente estaban. Lo mismo que Estados Unidos hizo en la época de Reagan con la Unión Soviética, convenciéndole que tenía armas que no podía tener ni de casualidad. El proyecto de la guerra de las galaxias. Lograron los rusos, los soviéticos, lo lograron con el tema del espionaje, convenciendo a los aliados de que tenían unos espías absolutamente que estaban agusanados, agujereados, que estaban colocados en todos lados y que tenías que sospechar de tu vecino porque probablemente era una gente comunista. Qué palabra más certera, a la vez más asquerosa, ¿no? Pero agusanados, limpiaron, es decir, combatieron en planos diferentes de la realidad y los dos con notable éxito en el suyo. Pero que luego no le salió exactamente muy bien, porque eso lo que ninguno de los dos, pero eso lo que hizo es que los Estados Unidos se esforzaran muchísimo en todo lo que tenía que ver con los proyectos de control mental y avanzaron mucho más que los soviéticos. Por eso digo que no salieron en realidad ninguno, pero tampoco les salió bien. Lo que le salió bien a Estados Unidos es que hundió la economía de la Unión Soviética. Eso sí, eso le salió muy bien. Pero lo del MK Ultra, que ahora podemos debatir, porque MK Ultra es una de las... Se mezcla la leyenda urbana de una manera tan perfecta con toda la fantasía. O sea, el MK Ultra vale, como tú dices, pero absolutamente para todo. Pero hay motivos. O sea, bueno, primero porque, como digo, empieza con un objetivo, como sabéis, muy limitado. Es decir, bueno, vamos a hacer un poco ese refuerzo, ¿no? Hacer que la gente aguante, que nuestros soldados prisioneros aguanten cuando más. le arranque el último diente, claro, sigue aguantando. Aún así sigan cantando el himno, sigan cantando el Barras Estrellas, ¿no? Pues tararea el himno en vez de cantar. Por eso, que canten todavía el Barras Estrellas, aguanten. Pero, claro, ¿qué ocurrió? Le pincha ahí con los huevillos con una tenaza. Yo creo que hay un salto cualitativo, y es que entramos en la era también de la psicodelia. Claro, y el descubrimiento del LSD. Y el descubrimiento del LSD, que el principal proveedor, o sea, el principal cliente de una farmacéutica de la principal farmacéutica que producía el LSD a gran escala, era la CIA. Era la que compraba más LSD, no eran los hippies de Woodstock, no, era la CIA. Sí. Y entonces se dan cuenta que, claro, que esto del LSD, que encima no... Bueno, los hippies de Woodstock también bueno. que desecharlos. Porque seguramente la CIA también se los vendía, también le vendía a la CIA. Sí. Pero, claro, el tema está en que esto da una nueva perspectiva con los avances que también en ese momento de la psicología conductista, que también indica como que prácticamente nuestro cerebro es como una máquina y que podemos generar reflejos condicionados y tal. Todo ese avance académico, al mismo tiempo con el avance de las sustancias químicas, empieza a extenderse la idea de que a lo mejor sí que podemos programar, es decir, que nuestra mente es como una pizarra en blanco, o que en un momento dado la podemos resetear y convertirla en una pizarra en blanco, y a partir de ahí introducirle nuevas ideas, ¿no? Y modelar prácticamente la psicología de la persona a conveniencia. Y es ahí donde se va desarrollando todo este programa a lo bestia, hasta el punto de que ya se mezcla la hipnosis con el LSD, con el electroshock, con la sugestión, todo. O sea, cuando digo todo, es todo. O sea, todo lo que pudieran probar, además empiezan a involucrar a gente de primer nivel en la investigación, o sea, académicos de las principales universidades, centros hospitalarios, cárceles, para poder utilizar a los presos. Empiezan en Canadá. En Canadá también, con hospitales también, hospitales psiquiátricos, es decir, sobre todo mucha población indefensa, porque en estos experimentos participan cobayas humanas sin consentimiento, sin saber lo que están haciendo. Muchas veces disimulándole un tratamiento para curarle determinado trastorno, cuando realmente no es un tratamiento terapéutico, sino que directamente es un intento de experimentación dentro del programa MK Ultra, que tuvo diferentes siglas a lo largo del tiempo. Que es una bestialidad. Ahora estoy recordando brevemente, porque sí interesa que sigamos con este asunto, pero brevemente estoy recordando un artículo que publicaste tú, Juanjo, hace ya unos años. Quiero recordar que fue en Enigmas, donde se hablaba de una serie de operaciones que habían llevado diferentes gobiernos, ¿no?, a lo largo de la historia, entre otros el gobierno sudafricano, que metía una serie de líquidos, no sé exactamente cuáles, en las tuberías que iban a los barrios de los señores y señoras de color, y para que se quedaran estériles. Claro, claro. Es que ha habido cosas muy locas. Bueno, hubo un intento de proyecto que quedó en un despacho del Pentágono, que era la bomba, la llamaban la bomba homosexual, que era lanzar una bomba en guerra, lanzar una bomba a las líneas enemigas y tratar de excitarlas
a las tropas de tal manera que se amaran fervorosamente en las trincheras. No, y eso Sudáfrica, quedó en un despacho, pero sí que pasó. Sudáfrica llegó a preparar perros que distinguían a los negros. No. Solo por el olor y el... Una cosa asombrosa. Sí, y algo peor. Consiguieron financiación y apoyo de diferentes países occidentales para crear un virus que afectara solamente a los negros. Virus genético, sí, pero bueno, ten en cuenta que era un país médicamente muy avanzado. Hicieron el primer trasplante de corazón del mundo. Sí, efectivamente. Solamente quiero contar una cosa. Avanzado para una élite de la sociedad. ¿Alguien se ha creído que cuando Sudáfrica renuncia a las armas nucleares, que las desmantela enteras, las que tenía y todo su programa, toda esta tecnología que tenían, no se la dieron a nadie? Está claro que alguien se quedó con todo eso. Y la materia gris, los expertos, sobre todo los personal. Bueno, solamente en el núcleo actual del gobierno americano hay 3 sudafricanos. Claro. O sea, no voy a decir mucho más. 3, Sí, pero que ese proyecto no fue una broma. Es decir, uno es el más conocido, Elon Musk. Ese proyecto no estaba solo sobre el papel, sino que se empezó a desarrollar un virus que afectara solamente a las personas negras. Había armas biológicas pesadas. Armas biológicas que afectaran solo a los negros. Cuando llega Mandela, hay una comisión de investigación con el gobierno de Mandela que trata de hacer un revisionismo de toda esa política de ciencia negra, vamos a decirlo así, ¿no? Orientada justamente contra la población. Otro de esos proyectos horribles, monstruosos, hace no mucho tiempo, fue el propio, creo que fue Obama, el que tuvo que pedir perdón porque se confirmó una vez que se desclasifican los documentos relativos a este tipo de sucesos, pues que, por ejemplo, creo que era en Nicaragua, donde en Guatemala se había estado inoculando la sífilis a perfiles de todo tipo, desde niños muy pequeños hasta señores muy mayores para ver cómo reaccionaban. Sí. Y a veces a prostitutas para que lo transmitieran también. Sí. En fin, volvemos además con lo doloroso que era que se le estaba dando tratamiento, a muchos de ellos se les diagnosticaba de sífilis, se les decía que se le estaba dando tratamiento para curarles la sífilis, y lo que se estaba haciendo era simplemente monitorizar cómo se desarrollaba la enfermedad por sí misma para ver hasta dónde llegaba. Por eso quiere decir que como medicamento cero. Como la maldad existe, o sea, literal, hay que tener mucho cuidado con el mundo al que vamos, un mundo multipolar de enfrentado, una especie de, como hablamos antes de comenzar el programa, de lo que llaman los americanos de estados gamberros, al que parece que ellos se quieren sumar también. Entonces, donde realmente el control de cualquier tipo de tecnología moderna apoyada, imagínate, por cosas como la inteligencia artificial y los desarrollos brutales de medicamentos y de conocimiento profundo del genoma humano, de las características biológicas, puede convertir un mundo terrorífico en unos años. Bueno, ahora está el concepto, como se nos vaya de las manos. Está el concepto a raíz de lo de Trump, de la ilustración oscura, que es la comunidad lo llaman también neorreaccionarios, que son toda esa comunidad de tecnomillonarios que han salido ahora, que yo creo que es el elemento, a mí me parece novedoso de la última campaña de Trump, porque teníamos el movimiento MAGA, que era toda esta base social que conocíamos, ¿no? Pues bueno, conservadora, nacionalista y tal. Pero lo nuevo es la incorporación de Elon Musk, de Zuckerberg, del de Amazon, todo este grupo que tiene también su propio programa y su propia agenda social. Del de Google, como dicen allí, ¿no? Claro. Tiene su agenda social en el sentido de que realmente ellos entienden el mundo y que entienden que se puede gestionar como una corporación. Es que estaban todos detrás. El día de la toma de la presidencia estaban todos detrás. Por eso, de momento, el otro día en el New York Times venía un artículo muy interesante que lo llamaban como la gran coalición, que era justamente estos dos bloques. Mira, había el otro cómo se iban a llevar, ¿no? Porque es decir, en principio hay puntos como que no son de fricción. Por ejemplo, yo imagino que Elon Musk, este grupo de tecnomillonarios, el derecho al aborto les puede dar igual, sin embargo es algo irrenunciable para buena parte del movimiento MAGA. Pero, o por ejemplo, para el movimiento MAGA, que se llega a Marte o no, les puede dar igual, ¿no? Pero sí que puede haber algunos puntos de fricción. Por ejemplo, ya se manifestó en diciembre con la inmigración de talentos, por ejemplo, informáticos indios. Chinos, como defendía Musk. Claro, ahí hubo un problema porque Elon Musk sí que quiere que se incorporen, y en cambio el movimiento MAGA lo que quiere es que se desarrollen desde Estados Unidos, sobre todo si van a ocupar puestos claves como va a ser el desarrollo de inteligencia artificial. Que no hay un compromiso con la nación, es muy complicado. Mira, hace poco, estoy leyendo hace poco un libro muy interesante sobre derechos de robots. Es decir, un tema jurídico muy curioso sobre la personalidad jurídica de los robots y cómo podrían evolucionar. Yo hace años di una conferencia, hace unos 8 así, hace tiempo, es decir, antes del COVID, además vinculado, fue en Murcia, sobre el tema de las cotizaciones de los robots como suplencias para generación de capital. Si tú estás perdiendo gente, pero lo estoy sustituyendo por máquinas, ¿por qué una máquina no va a poder cotizar? Que es un debate curioso. Bueno, pues dentro de los límites, por ejemplo, es que fíjate que interesante relacionándolo con la MK Ultra. Esto es un tema sobre el tema de la inteligencia artificial y las limitaciones jurídicas de la famosa ley robótica de Asimov, que básicamente todo el mundo las conoce, ¿no? Los robots no deben cuidar al ser por su propia
protección siempre y cuando que no pueden dañar a un ser humano. Claro. Bueno, todas las 3 conocidas leyes. Bueno, pues uno de los problemas que hay es que una inteligencia artificial a la que tú imagínate, confiando en su buen hacer, le dieras la capacidad de gobernarte, de que hiciera buenas ideas y podía decir, bueno, lo mejor para salvar la Tierra es eliminar a los seres humanos, que son un puñetero virus. Claro, sí. Es decir, que sería un criterio de... Esa fue la ese respuesta sistema. de la inteligencia Pero, artificial claro, cuando pero le preguntaron cómo eliminaría los porque problemas tú no del puedes planeta. eliminar a la población humana. Ah, no puedo. No puedes porque si eliminas a la población humana tú no puedes hacer daño a los seres humanos. Ah, perdón. Espera, hago una cosa. Entonces los hago estériles. No, Claro. porque estás condenándolos de la misma manera y sería incompatible con la primera parte de la primera ley. Ah, tienes razón, los dejo criogenizados. Los dejo dormir. Y los dejo así durante 3.000 años. Es decir, no lo sé. Quiere decir que podrían ir buscando siempre soluciones que no serían necesariamente buenas para el ser humano. Porque ¿cómo convences a un elemento que busca lo mejor de que tú eres lo mejor cuando sabe objetivamente que no lo eres? efectivamente. Claro, entonces sería muy complicado porque nos vamos a ir enfrentando con un montón de desafíos que va a depender mucho de quién dirija el sistema de desarrollo de las inteligencias artificiales. Obviamente, un partido único de un estado totalitario donde hay una microélite que controla todos los resortes del poder, lo que le va a interesar es que esa inteligencia artificial garantice esas ventajas suyas eternamente. Claro. Yo estoy completamente convencido que actualmente se están desarrollando yo también. programas similares También. a los de MK Ultra que nos daremos cuenta dentro de 40 años, porque está contando... Pero además Juanjo, con muy difícil control, porque es que esto sí que se va de las manos. Claro. Bueno, pero al final siempre en gran medida se acaba sabiendo. Lo que poca gente sabe, por ejemplo, es que en el año 1996 Gran Bretaña desclasificó otra serie de informes que implicaban al Ministerio de Defensa en todo tipo de experimentos secretos con humanos, sobre todo en lo que respecta a cómo qué problemas generaba la energía atómica, las radiaciones nucleares en los seres humanos. Y en 1994 el gobierno de los Estados Unidos desclasifica una serie de expedientes de experimentos brutales realizados entre los años 1944 y 1975. Con sus propios soldados. Bueno, eso no solamente sobre sus propios soldados, sino sobre población y lo que explicaba antes Juanjo, individuos muy desfavorecidos, cárceles, orfanatos, hospitales. Los homeless también, todo lo que eran vagabundos y tal se utilizó. Utilizaron gas nervioso, LSD, todo tipo de agentes nerviosos sobre mujeres embarazadas, enfermos, reclusos en hospitales y cárceles, niños en orfanatos. Más de 23.000 estadounidenses que se haya contado afectados, miles de muertos. Nunca se juzgó a nadie. Graves dolencias. Y todo ello desarrollado en más de 1.400 proyectos. En el año 1994, Bill Clinton pide perdón públicamente a la población estadounidense diciendo que eso nunca más va a volver a pasar y se crea una comisión de investigación en el Congreso de los Estados Unidos donde declaran varios de los afectados. Pero lo que poca gente sabe es que muchos de esos afectados declararon que no solamente habían sido conejillos de indias en esos experimentos sobre radiaciones, ¿no? Cómo afectaba la energía nuclear al cuerpo humano, sino que habían sido también conejillos de indias en proyectos de control mental y algunos de ellos incluso hasta dijeron que habían sido abducidos por extraterrestres y que sospechaban que era parte de ese plan del proyecto MK Ultra. Bueno, pues ahora seguimos hablando precisamente de MK Ultra una vez que escuchemos lo que tienen que contarnos nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en la otra crónica de la actualidad, aquí en el Colegio Invisible. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, donde han dado una rueda de prensa, un encuentro que se ha producido en plena negociación de la segunda fase de la tregua en la Franja de Gaza. Donald Trump asegura que Estados Unidos va a tomar el control de Gaza para hacer que no vuelva a ser una amenaza y que los palestinos deben irse de forma permanente. Netanyahu dice que esa decisión puede cambiar la historia. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El presidente Donald Trump ha declarado en una rueda de prensa al final de su reunión con Benjamin Netanyahu que quiere que Gaza pase a ser propiedad de Estados Unidos, que se encargará de la reconstrucción de la zona, aunque no pagará por ella. Estados Unidos se hará cargo de la franja de Gaza. Haremos el trabajo, tendremos la propiedad y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas y otro armamento que no ha explotado en el lugar. Lo allanaremos, eliminaremos los edificios destruidos y crearemos una zona de desarrollo que proporcionará un innumerable número de trabajos y de casas para la gente del área. A su lado, el primer ministro judío, sonriente, ha denominado la propuesta del presidente estadounidense, que supone la expulsión de los palestinos de sus hogares ancestrales, una idea a tener en cuenta. Trump ha firmado este martes varias órdenes ejecutivas para retirar al país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también dejar de financiar a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la llamada UNRWA. Además, la Casa Blanca ha confirmado que ya ha enviado los primeros vuelos con inmigrantes irregulares hacia el centro de detención de Guantánamo, en la isla de Cuba. Trump ha dicho que planea enviar a estas instalaciones hasta 30.000 inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y que no pueden ser deportados a sus países de origen. En Suecia, un hombre ha abierto fuego de forma indiscriminada en una escuela de adultos, matando a 9 personas. También ha muerto el agresor. El suceso ha tenido lugar en una localidad a 200 kilómetros de Estocolmo. La policía cree que el ataque no está relacionado con bandas criminales y descarta que pueda tener vínculos con organizaciones terroristas. Francisco Paniagua. Primero hubo ráfagas de tiros, luego una pausa y más disparos de nuevo, han descrito algunos testigos. Una escuela de adultos en un área de fuerte inmigración en la ciudad de Örebro, a 200 kilómetros de Estocolmo. Los alumnos estaban sentados haciendo un examen nacional, después permanecieron confinados una hora intentando estar a cubierto. La rectora contaba que algo pasaba y no sabían qué era. Y de repente muchos estudiantes vienen corriendo y dicen que tenemos que evacuar. No sabía por qué, pero vi enseguida que era serio. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, habla del atentado más brutal en la historia de Suecia. Hoy hemos visto una violencia brutal y mortal contra personas completamente inocentes. Es el peor tiroteo masivo en la historia de Suecia, ha dicho. La policía ha comparecido para decir que el propio atacante ha sido abatido, que no creen que haya más ataques, que consideran que ha actuado solo y no lo califican por el momento de atentado terrorista. El rey Carlos Gustavo habla de tristeza y de una terrible atrocidad. En nuestro país, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral a 37 horas y media semanales sin pérdida de salario. También se recoge el derecho irrenunciable de los trabajadores a la desconexión fuera de la jornada laboral. Esta es una medida que sale adelante una vez que se han superado las diferencias que mantenían los ministerios de Trabajo y de Economía y que ahora deberá ser refrendada en el Congreso de los Diputados antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, para que pueda entrar en vigor antes del 31 de diciembre, que es el objetivo del Gobierno. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo. Esta norma hoy le da esperanza a la gente trabajadora de nuestro país. Le da esperanza, un país que necesita de ello. Y si me permiten, creo que necesitamos reformas como esta, que son reformas cotidianas, pero que siendo cotidianas y hablan de las cosas pequeñas, entran en las casas de los españoles y las españolas. Y unas 9.000 personas han abandonado ya la isla griega de Santorini. Se espera que aún continúen abandonando la isla más personas por miedo a los terremotos de hasta magnitud 5 que desde hace varios días sacuden el archipiélago. El Gobierno ha enviado equipos de emergencias como medida preventiva. Solo este martes se han registrado unos 100 terremotos en la zona marítima entre las islas de Santorini y de Amorgos. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, ya sabes que estás en la otra crónica de la actualidad y estábamos hablando de proyectos de control mental. Y
Y ahí nos habíamos quedado, Juanjo Sánchez Oro, hablando de MKUltra, que está claro que da para hablar durante media hora o el tiempo que le queramos echar. Nada, bueno, los que quieran pueden, ya la noticia se ha extendido mucho, pueden acceder. Lo que ha hecho los archivos norteamericanos ha sido concentrar la documentación para con fines, digamos, académicos o simplemente por curiosidad. Toda la documentación que hay, que no es mucha, porque todo esto, como hemos dicho, el proyecto comienza en los años 50, va derivando cada vez, con el paso del tiempo, como digo, a experimentaciones más extremas, y finalmente en los años 70 un periodista del New York Times empieza a destapar la historia. Ahí es cuando ya la propia CIA se da cuenta de dónde está metida, porque ya se empieza a hablar de que va a haber una comisión de investigación por parte del Senado de los Estados Unidos, y la propia CIA ordena destruir los documentos en el año 73. Entonces, sin ninguna autorización, o sea, por su propia cuenta, el director de la CIA los manda a eliminar. Entonces quedaron muy poquitas cajas, estamos hablando de 20 y tantas cajas, y luego lo que se ha podido rastrear a partir de testimonios, de proyectos de investigación, como hemos dicho, pues en universidades, en cárceles, en hospitales, tanto en Estados Unidos como sobre todo en Canadá, a través de demandas de afectados que obligaron a hacer determinados procesos judiciales, y pudo también recabarse más información. Y ahora lo que se ha hecho, bueno, pues es reunir toda esa información, también información, por ejemplo, que estaba en manos de algunos afectados directos, que era, por ejemplo, Frank Olson, fue un miembro de la CIA, uno de los investigadores, que en un momento dado también fue, bueno, digamos que oficialmente se suicidó, se lanzó desde un piso, desde un 10º piso. Fue suicidado convenientemente porque quería hablar. Claro, el caso es que, bueno... ¿Cuántas veces ha pasado algo así, verdad? Sí. Claro, él estaba involucrado justamente dentro del programa como investigador y, bueno, pues muere. Parece que había tomado, no sabemos si voluntariamente o forzadamente, LSD, y el caso es que aparece estampado contra el suelo después de saltar, hacer salto. Bueno, la familia lo que dice es que, bueno, estaba dispuesto a hablar porque tenía una serie de contradicciones éticas en el trabajo que estaba realizando. Y, bueno, de hecho, todo el proyecto de MKUltra estuvo bajo la dirección del jefe científico de la CIA, de Sidney Kotelyev, que era químico, efectivamente, y que estuvo muy encima del proyecto MKUltra, es decir, que era un proyecto que no era poca cosa, era una de las prioridades de la CIA. El jefe científico de la CIA era el que dirigía todo ese proyecto, y al final, bueno, este hombre se libró de una serie de juicios por la acción de la CIA, pero estuvo a puntito. Muchos de los que fueron de los resultados de estos proyectos que parece que por lo menos no llegaron afortunadamente, ¿no? No llegaron a conseguir programar, como decíamos antes, como si fuera una pizarra en blanco el cerebro humano. Parece que todavía ahí se nos escapa y sigue siendo un misterio el cerebro humano, pero sí que muchas de las técnicas fueron incorporadas a los manuales de tortura de la CIA. O sea que sí que hubo ahí un bagaje de conocimientos y de experiencia que finalmente se trasladó a lo que luego ha sido los interrogatorios de los servicios de inteligencia. Y también parece que escapó bastante al control gubernamental de este tipo de programas, porque tenía un tipo de financiación y como un sello que permitía que se saltaran los controles. Sabéis que, bueno, igual que aquí tenemos la Comisión de Secretos Oficiales, me parece que se llama, que se supone que pues nuestro CNI tiene que dar cuentas a una comisión secreta del Parlamento. Todo político quiere participar. Claro. Pero bueno, se supone que tiene que ir dando cuenta, que eso más o menos está como judicializado para que hasta cierto punto no se pueda saltar la Constitución. Claro. Pues aquí también se tiene que ir dando cuenta de lo que vas desarrollando dentro de la CIA y también del gobierno de los Estados Unidos. Como pues pasa aquí no se hacía. Pero como pasa siempre, aunque existan esas comisiones de inteligencia, al final la información que reciben es la que al final quiere dar el propio servicio de inteligencia o el propio gobierno. Si os parece, vamos a ir directamente a la información, porque por eso es que, bueno, una de las cosas que detallan es justamente esto, porque una de las donde tú puedes controlar por lo menos que esto salga a la luz, ese tipo de programas, es en el momento en el que hay que financiarlos. Porque claro, tú tienes que firmar un presupuesto. Eso no es competencia de la CIA. Tiene que firmar y eso hay alguien, un representante de los ciudadanos, que tiene que decir, vale, yo autorizo este dinero. Y para un conspiranoico no es una barrera, está el presupuesto negro que se supone que nadie conoce. Claro, pero aquí también incluso no se firmaban los contratos habituales. Entonces todo esto permitió que se fuera dilatando en el tiempo, cada vez, como digo, más barbaridad, al mismo tiempo. Muy interesante porque se empezaron a apuntar, como digo, primeras firmas académicas, lo cual dio un cierto prestigio a estos programas y que se apuntaran también gente que tenía mucha iniciativa en el mundo académico. Y claro, todo esto, como digo, generó una bola de nieve que permitió que se dilatara en el tiempo pues todos estos 20 y tantos años hasta que finalmente estalló, ¿no? Entonces lo que ahora han hecho ha sido, bueno, reunir lo que hay,
incluso información, como digo, que había en manos de familiares y ponerlo al alcance de la gente, ¿no? Algunos de los documentos sí que han subido que me parecen muy, muy interesantes, que he estado mirando, os comento solamente uno, porque demuestra lo que llegaron a hacer, ¿no? Un informe de 1952, son unos métodos de interrogatorio que drogando a agentes rusos sospechosos de ser agentes dobles, que les hacen unos interrogatorios donde les introducen unas drogas, los hipnotizan y consiguieron hacerles confesar y que después de someterse al interrogatorio no recordaran que habían sido interrogados. O sea, no dejaron huella, se les quitan los dientes, pero no dejaron ninguna huella. Ese es lo que dice el informe, ¿no? El éxito que han logrado para que nos demos un poco cuenta de lo que iban buscando. Ojo, en el año 52. Claro, esto acaba en el 70. Imagínate, siempre se ha hablado de los famosos. No había LSD ni nada. De los famosos asesinos hipnoprogramados, que ante una señal. Es una de las cuestiones que me cae ultra más conocidas. Claro, se activaban. Se programar a gente. Claro, estaban programados para ser unos asesinos brutales, pero ellos no eran conscientes de ello. Ante una señal determinada, se activaba esa misión en su cerebro, se activaban incluso esos recuerdos y esa capacidad de llevar a cabo ese asesinato, y luego, después de cometer ese asesinato, ante otra orden, olvidaban completamente todo. Siempre se ha hablado de esto. Que da la sensación de que, tal y como estamos viendo, hay un montón de operaciones que se han orquestado a lo largo de la historia, entre ellas, pues, el conocido proyecto MKUltra, que hacía que determinadas personas, a lo mejor se lo creían. Lo que está claro es que parecían jugar a ser Dios. Y ya que hablamos de Dios, pues da la sensación, Miguel, de que cada vez precisamente más científicos creen en esta entidad, ¿no? Efectivamente, en los últimos años, destacados científicos intelectuales que antes se consideraban agnósticos o incluso ateos se están convirtiendo en creyentes, a veces de un modo, digamos, más amplio, más espiritual, creyendo que detrás del universo hay un orden subyacente que podríamos denominar Dios, y otras veces directamente se hacen miembros de diferentes iglesias. Y esto viene a cuento de un artículo que acaba de publicar un periodista bastante conocido en Estados Unidos, Peter Sadovnik, y el artículo se titula «Cómo los intelectuales encontraron a Dios». Y básicamente lo que viene a decir es que se está llevando a cabo un cambio cultural muy profundo, marcado por la búsqueda de sentido, no solamente del público en general, sino de científicos, que se supone que tienen que ser más materialistas y estar más apegados a la lógica y a la racionalidad. Eso precisamente es lo que te iba a preguntar. ¿No es una contradicción que un científico crea en Dios? Es decir, ya no se parte de un apriorismo que puede condicionar lo que este científico haga o diga. Claro, pero lo que pasa es que los científicos no dejan de ser personas, y estamos en un contexto en el cual ni los avances científicos ni este materialismo absolutamente brutal en el que vivimos dan respuesta a una serie de preguntas, y al final el ser humano lo que necesita es aferrarse a algo que le dé cierta seguridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchos de estos científicos pues se acaban convirtiendo en miembros de diferentes iglesias. Para este artículo, el periodista ha entrevistado a historiadores, psicólogos, sociólogos, y al final la conclusión es que durante muchos años, y yo creo que actualmente también, cuando uno dice que es ateo, sobre todo en el ámbito científico, pero en la sociedad occidental en general, parece que es como más respetable. Parece que si dices que eres ateo, pues eres más lógico, más racional, que si dices que eres creyente, que piensan que eres pues alguien menos lógico. Hombre, no sé si es más racional o no, pero vamos, ver a un científico que te aparezca con un crucifijo, pues ya de primeras te tira un poco para atrás. Bueno, pero fíjate... Como ver a un médico fumando, ¿no? Claro, bueno, que anda que no había. Madre mía, pues sí. Que anda que no había, ¿no? Y bueno, lo cierto es que cada vez son más los científicos que se están convirtiendo. Por ejemplo, en este artículo se cuentan muchos casos, el de un filósofo defensor del ateísmo durante muchos años, Matthew Crawford, que es filósofo, catedrático de filosofía en la Universidad de Virginia, y que es, digamos, la punta de lanza de estos nuevos conversos, ¿no? Pues él simplemente dice que se encontró con una colega, Marilyn Simon, que era de la fe anglicana, sigue siendo de la fe anglicana, y que simplemente mediante una conversación cambió completamente su perspectiva, y dijo que como consecuencia de esa conversación pudo acceder a una capa de la realidad que antes no podía ver, y que su nueva fe es una respuesta
a esas preguntas que la ciencia y la razón no han logrado saciar. Y todo esto sin consumir ningún tipo de estupefaciente, imagino. No, absolutamente para nada. Pero es que al mismo tiempo... Ultra ni nada. Claro. Al mismo tiempo que se publica este artículo, cómo los intelectuales encontraron a Dios, pues resulta que hay un viejo conocido de todos nosotros, Frank Tipler, que él ha publicado un artículo. Él es profesor de física matemática en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, y él publica un trabajo que es cómo los intelectuales y los científicos deberían encontrar a Dios. Él critica que muchos de estos científicos se están convirtiendo a alguna fe religiosa, pero quizás más por una búsqueda personal y por una necesidad de acceder a ciertas seguridades, a esas respuestas a las que la ciencia no puede acceder. Pero él dice que no, que lo que tienen que utilizar es la razón, la lógica, para llegar a la conclusión de que Dios existe. Y además dice que eso es anticristiano. Porque, la base de su libro, básicamente. Claro, porque la base del cristianismo o la base de la teología cristiana es llegar a Dios mediante el uso de la razón, ¿no? Y la base de su libro, el famoso La física de la inmortalidad, es precisamente esa, que mediante la razón puedes llegar a la conclusión de la existencia de Dios. ¿Y en qué se basan? Para llegar a la conclusión... ¿Te quedan todas esas hojas para explicar en qué se basan? De hecho, Miguel tiene un libro sobre el tema. No sé si lo sabéis, puede decirlo. No, se lo tenía aquí encima de la mesa y va pasando páginas. ¿Cómo se titula el libro, Miguel? Dios existe. ¿Es? En 500 páginas. En 500 páginas. Sí, un libro muy interesante, por cierto. Y además os digo más, es posiblemente esa portada, también la sacamos en la revista Año Cero y posiblemente fue la más vendida de los últimos 10 años. Una barbaridad. Sí, tranquilamente. Creo que los invisibles lo conozcan. Claro. Sí. Véndete un poco, Miguel. Bueno, pues... claro, que es lo que dice Frank Tipler y otros conversos, ¿no? Que llegan a la conclusión de que el desarrollo del universo era algo preparado. Bueno, todos tenemos la noción de que el universo nace como consecuencia de una explosión cósmica, el Big Bang, que en realidad no es una explosión. Un astrofísico te diría, fue un proceso de singularidad cuántica en la nada y que dio lugar a nuestro universo. Pero lo que nadie se explica, y sobre esto hay infinidad de enigmas, es por qué el Big Bang tuvo la potencia justa. Es decir, fue justo la potencia adecuada. Si fuera un poco más potente, la materia se hubiera dispersado, nada se habría formado. Si fuera menos potente, no habría Big Bang, habría Big Crunch. Es decir, que no se podría haber desarrollado tampoco el universo. Luego, lo que no sabemos es cuántos Big Bang hubo. Bueno, pudo haber varios, claro, nosotros vivimos en el que salió bien, pero no sabemos cuántos. Claro. Llegó a ver. Sí, bueno, esa es una de las teorías que algunos argumentan. Dicemos que igual que estamos aquí por casualidad. Cuando es una buena teoría, si sigue la evolución, claro. Cuando se produjo el Big Bang, bueno, pues resulta si no que el meteorito, a lo mejor somos dinosaurios. Que se formaron quintillones y quintillones de universos y la mayoría colapsaron y simplemente sobrevivió el nuestro. Claro, pero lo que no se explica, claro, cuando tú le preguntas a un físico cómo se formó el universo, te dice que no tiene ningún sentido esa pregunta, porque la física estudia la naturaleza y las fuerzas físicas en las que se basa nuestro universo. No tiene sentido estudiar algo que era anterior al nacimiento de las propias fuerzas físicas. Ese es otro enigma, es decir, las 4 fuerzas físicas fundamentales están en un equilibrio absolutamente inusual. Hay un físico y matemático muy prestigioso, Roger Penrose, que también es un viejo amigo de este programa, y él y otros colaboradores hicieron un análisis estadístico y llegaron a la conclusión de que la existencia de nuestro universo es imposible. Solamente hay una posibilidad entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Bueno, es un número brutal. Fijaros que el número de átomos de todo el universo es 10 elevado a 78. El número de átomos de todo el universo. Bueno, pues esta cifra es infinitamente mayor y solamente hay una posibilidad entre todas esas de que exista nuestro universo. En 1913 salió el negro 28 veces seguidas en la ruleta del Casino Monte Carlo. Sí, lo que tú quieras. Mira, David Peñalba nos acaba de decir que el Big Bang se acaba de producir en su cabeza, vamos, que le acaba de explotar. Sí. Literalmente. Lo que tú quieras, pero lo que nadie explica, porque ese es un argumento, ¿no? Sí. Dios no tiene que existir. Pero sí os pido, por favor, que no os disperséis como el Big Bang. Vamos a intentar centrarnos en la información, porque llevamos ya 15 minutos de esta segunda. Simplemente, ya acabo. Y es que quiero que entren 2 temas más. Sí, es que os veo venir. Acabo, muy pronto. Muy pronto.
No. Sí, es una amenaza. Estamos aquí por casualidad, exactamente igual que es una casualidad que nos comamos las gambas. ¿Quién se comió la primera gamba? Es un bicho asqueroso, es un insecto de mar. Mucha hambre tenía que tener aquel que se la comió. Bueno, pues peor el ¿por qué lo hizo? Pues seguramente por casualidad tenía hambre y pasó por allí. Pero ¿quién chupó la cabeza de la gamba? Que tiene toda la también. Simplemente para rematar, es decir, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía, que cuando se produjo, se comió el pulpo por primera vez algún día. Cuando se produjo el Big Bang, nacieron quintillones y quintillones de universo y la mayoría colapsaron. Sí. Aún así, claro, ¿de dónde surgió este universo? Los físicos dicen, de la nada, pero claro, la gran pregunta es, para que surja ese proceso de singularidad cuántica, ese Big Bang, ¿tendrían que existir algún tipo de leyes físicas para que tuviera consistencia esa nada que dio lugar a esos quintillones de universos? ¿Quién creó esas fuerzas en esa nada? De una entidad superior. Pero es que yo creo que, bueno, es que volvemos a lo de siempre. Hemos llegado al Megamind, ¿no? O sea, a la gran entidad. Pero lo único que hacemos con esa pregunta es trasladar el problema un poquito más allá, porque es, ¿quién creó al que creó eso? Claro. Pues ahí entonces aparece... No, es decir, si tenemos Dios, ¿quién creó a Dios? ¿O cómo se creó Dios? Pues las mismas preguntas que nos planteamos al universo las podemos trasladar a Dios. Por lo tanto, llegamos al mismo punto muerto, pero por medio hemos creado una entidad al que le atribuimos una serie de cosas, pero para las que tampoco tenemos explicación en cuanto a su origen. Y te digo una cosa, una entidad en nombre de la cual se hacen cosas como, por ejemplo, Carlos, la que se ha celebrado en la India. Concretamente es un festival, el de Kumbh Mela, que seguramente nuestros oyentes tendrán en la mente. No es muy conocido, pero es muy colorista. Empiezan a lanzarse bolsas con un montón de colores. Ahí participan, cuando hablamos de millones de personas, es que no es una exageración, es que son millones de personas. Millones de personas. Y es que, bueno, es poco conocido también porque no se celebra todos los años. Claro, cada 12 años. Cada 12 años se celebra. Cada 12 años, que es una de las características que tiene. Bueno, ha pasado, esta semana se ha salido de nuevo a la luz pública, a la prensa del mundo, porque ha habido una avalancha en la cual las noticias más optimistas dicen que han muerto unas 30 personas, que ahora veremos, pocas me parecen, ahora veremos que no es nada dado lo que es la fiesta esta, y sin embargo hay otras noticias que por el contrario dicen que ha sido una avalancha, ha generado muchísimas más muertes. Bueno, lo primero de todo es que esto se trata de una festividad religiosa en la cual, que afecta a un baño ritual, que ahora veremos, afecta a unos 300 millones de personas. Eso sí que es una barbaridad. Eso sí que es un fiestorro y no los Sanfermines. O sea, 300 millones. Yo creo que para entender la entidad de la muchedumbre que se concentra hay que decir el número de baños que tiene, que son 150.000 baños. No me digas. Y con eso ya te haces una idea de cuánta gente concentra. Vamos, ni la casa de Isabel Preisler, qué barbaridad. No, vamos a ver. Es una públicos que tienen que generar, claro, para... Vamos a ver, son 4 veces cada 12 años, tienes un sistema, bueno, que no es por lo tanto algo que se haga todos los años de manera regular, pero aunque afecta principalmente al estado de Praya, uno de los estados indios, lo cierto es que, claro, influye en todo lo que es la orilla del río Gudiyang, cerca del río Kisipra, que es... las orillas, obviamente, del Ganges, que es el río sagrado de la India, que el lugar que ha estado hace poco... traeré agua, porque voy dentro de un mes o traigo agua. No llegué, cobarde. Hay que se lavaba los dientes, es que no me lleve cepillo. Es que cualquiera. Bueno, la verdad es que es un... de cosas que flotan. Es un mito muy bonito porque se basa en lo que se llama el mito hindú del batido del océano de leche, que es muy bonito. Pues el río parece de todo menos leche. Ya. Esto es un poco chocolatillo, porque tiene chocolate añadido, tiene algo más marronáceo, pero bueno. Se supone que en tiempos primigenios los devas, es decir, los dioses de la India, y los asuras, que eran los demonios, hicieron una alianza provisional para trabajar juntos en la elaboración del lamnita, que era el néctar de la inmortalidad. Fíjate, cosa más chula en principio. Bueno, sin embargo, hubo un momento en que los demonios, que para eso eran demonios y malos, pues lo arrebataron y intentaron huir con ello lejos, fuera del alcance de los devas, de manera que se apoderarían de lo que era el néctar de la inmortalidad, con la consecuencia que eso tiene de la vida eterna. Durante 12 días y 7 noches divinas, que equivalen a los 12 años que se tarda en celebrar cada uno de los festivales, los demonios combatieron, y esto es muy importante, en el cielo, con los devas, con los dioses, por la posesión del néctar de la inmortalidad. Curioso, siempre en el cielo. Sí, combatieron en el cielo. Y después de la batalla, unas pocas gotas del néctar de la inmortalidad cayeron en 4 lugares de Prayan, Hardawar, Ugaín y Nasik, 4 lugares de la India, en los cuales, al caer esas gotitas del néctar de la inmortalidad, los convirtió en ciudades sagradas, y en ellas es donde se celebra el Kumbh Mela. Bueno, los hindúes se supone que quienes se bañan en esas aguas sagradas durante este periodo de la fiesta del Kumbh Mela cada 12 años son bendecidos por lo divino, limpian todos sus pecados,
Otra cosa es que se limpien ellos y se vayan ahí, pero bueno, eso es una historia diferente. Y automáticamente Parseden beneficia a sus descendientes en 88 generaciones, que si alguien no lo sabe, es una auténtica salvajada de generaciones. 88 generaciones, un poquito más, y estamos al principio de Adán y Eva ya prácticamente. Claro. Es una barbaridad. Entonces, bueno, pues esto hace que cada vez que se celebra el festival, que es sin duda alguna el festival religioso más importante del mundo por el número y por el volumen, hay que hacer el baño sagrado en los 4 puntos bendecidos por el néctar de la Amrita, por el néctar de inmortalidad que cayó de la batalla entre los demonios y los dioses, entre los asuras y los devas. Y lo que hay que hacer allí es, aparte de congregarse durante estos días de fiesta, que es muy colorido, muy bonito, un montón de música, de actos y demás, bañarse ahí. Bañarse ahí, claro, pero es que son 300 millones de personas. Entonces, bueno, pues hombre, queda un poco guarrilla la cosa, pero no importa, porque como te bendices para 88 generaciones, aunque tú la palmes, se supone que los que te van a seguir van a estar bendecidos por el baño ritual que te permite. No, y tú luego puedes renacer. O sea, te permite decir, bueno, pero puedes renacer en mosca, porque puede tener un fallo ahí en tu estructura. No creas que os recuerdo que no es una frivolidad, pero es que estamos hablando de un país de más de 1.000 millones de habitantes, con una serie de ríos bastante grandes, pero donde van todas las aguas fecales de esos 1.000 millones de habitantes. O sea que ahí no te cuento lo que puede haber. No, pero son los tíos, luego son gente dura, no se contaminan con nada. Es decir, ahí aguantaban perfectamente el COVID, lo bebían. Hombre, o sea, luego la medicina ayurvédica. Son tíos duros. Son tipos duros. No, pero la verdad es que es curioso porque demuestra hasta qué punto la espiritualidad india y la forma de congregar en unas creencias que al fin y al cabo están hablando de un enfrentamiento clásico entre el bien y el mal, los cielos del mundo, sea capaz de mover, bueno, ahora ya mismo de una manera casi hasta folclórica y social, a esa barbaridad de número de gente durante un periodo de tiempo. Es un 20 y tantos por ciento, un 27%. Sí, de la población del bueno, son 1.400 millones. Hay también otras razones, y es que desde que está Modi en el poder en la India, también se ha exacerbado mucho más el nacionalismo, sobre todo asociando el para ser enfrentarlo indio, a los musulmanes. Claro, sobre todo asociar la condición de ser indio a la de ser hindú, cosa que antes no necesariamente. Formalmente la Unión India es de musulmanes, cristianos, no, es decir, de cualquier religión. Claro. Pero es verdad que la obsesión, que ya empezó sobre todo en los conflictos que hubo con Pakistán y con Bangladesh. Y que sigue habiendo con Pakistán. Claro, los conflictos con Bangladesh, sobre todo el que provocó el de 70, el que provocó la independencia de Bengala Oriental, que por cierto son musulmanes, movió muchísimo el interés político indio de intentar hacer lo que dice Juanjo, de intentar unificar de alguna manera la idea de indio con hindú, con religión. Claro, de las primeras constituciones incluso trataron también de meter a lo que eran toda la casta de los intocables y tal. Fíjate, eso se ha ido separando mucho. Siendo una festividad religiosa, esto es una demostración de fuerza del copón, No, claro, es que de hecho Modi se ha invitado a estos festivales, a este festival se ha invitado también a mandatarios extranjeros, o sea que se ha convertido también ya no solamente en algo religioso, sino en algo institucional. Por eso decía lo de la instalación de todos estos baños públicos que han colocado, ¿no? estas infraestructuras para hacerlo. Y luego, no para mucho, 150.000 baños públicos a madre mía. Bueno, también te digo que lo hacen en cualquier lado, no tienen mucha necesidad de que tenga que ser el baño público. Aparte de los 150.000, o sea, hay muchos sitios la India es que vas por una esquina y lo mismo huele incienso que a putrefacción. Es una mezcla de olores. Yo no sé si tú has estado, ¿no? Pero tú has estado también, claro. Lo que no se me olvidará en la vida es como en Pakistán también. El olor. O sea, es que no se me olvida. No digo ni que sea mejor ni peor. Simplemente es un olor que no se olvida. El contraste. O sea, hay contraste, pasas por el incienso y de pronto por la putrefacción. O sea, es una cosa así, pero al mismo tiempo a mí por lo menos me produce un efecto hipnótico. O sea, yo estoy enganchado a la India y de hecho en un mes vuelvo. O sea, yo creo que es el único país del mundo al que no vuelvo nunca más. Pero es que produce eso, o produce yo creo que una fascinación y tal, o un rechazo visceral, ¿no? Y luego lo que comentabais del episodio del batido de leche es un episodio fundamental porque marca un poco la idea de la creación de multitud de seres. Océano de leche. El batido. Sí, del océano de leche. El batido. No, pero es que es así, porque en Angkor... Hay las gotitas, de verdad. En Angkor, uno de los murales más impresionantes de lo que es el templo de Angkor es justamente la recreación del combate, del combate en los cielos. Y es una idea también de... ¿Os acordáis este famoso... Bueno, es una especie de fábula, ¿no? De las dos ranas que caen en un como que es un cántaro de leche y una ya dice, voy a ahogarme, no voy a salir de aquí, por lo tanto no nado, y la otra se pone a nadar, sigue intentándolo y al final convierte la leche en nata. Entonces consigue salir gracias a que convierte la leche en nata, ¿no? Es decir, a través del esfuerzo y la perseverancia consigue salir adelante. Bueno, pues ¿se salvaron las dos? O sea, no, una renunció y se ahoga, ya directamente dice que se ahoga, y la otra no, estaría bueno que la otra estuviera ahí a la Bartola. Bueno, pues esto es un poco la misma idea. La idea es como
simbólicamente dos fuerzas, la negativa y la positiva, que serían esos dioses, los asuras y los devas, los positivos y los negativos, porque tampoco hay que entenderlo en el mundo oriental como el mal, sino como el yin y el yang, dos fuerzas necesarias para que cooperando, que es lo que ocurre cuando ellos empiezan a batir el océano de leche, se provoca, porque en ese momento, lo que es el batir, empiezan a salir criaturas. Ellos se utilizan como un gran pilar, que es lo que hacen que gire, como la batidora, y a partir de ahí empiezan a salir un montón de criaturas. Y entonces empiezan a explicar la creación de esos seres gracias a esa cooperación de dos fuerzas. Y por eso para ellos es un episodio emblemático del origen de las cosas, ¿no? y de las criaturas divinas. Bueno, pues vamos a recordar nuestro número de WhatsApp, el 628-985-161, y después de que os recordemos nosotros dónde os encontráis, os contamos qué nos estáis diciendo en redes sociales en este número. La otra crónica. La actualidad más misteriosa en Onda Cero. Sigo diciendo que tenemos que darle micro a David Peñalba. Tienes que animarte algún día, David. Que sepas que se está creando ya un club de fans de David Peñalba y todo el mundo quiere saber qué cosas nos apuntas por el pinganillo. Que lo sepas. Es importante que lo vayas ya contando. El último apunte ha sido bueno. Son muy interesantes. El último ha sido bueno. Sí, el pueblo merece saber. Muy a colación de este río que está cargado de cosas muy sustanciosas. En fin, nos estáis diciendo en estas redes sociales, también en el número de WhatsApp. Por ejemplo, Artal dice: sois maravillosos, no podía parar de reír, brutal. En este caso, Juanjo, a la referencia que hiciste la semana pasada a la heráldica, a ese blasón de Palomino, ¿no? Del apellido Palomino. Muchas gracias por un trabajo tan fantástico que hacéis. Humor y arqueología, no me extraña que lo estéis petando. Carlos, en Twitter, nos dice: mejor no habléis de política trampera. No, que habría que cambiar el nombre del programa por la Facultad de Ciencias Políticas Invisibles. Bueno, pues es muy ingenioso. También nos dicen desde Tenerife, Landy Benítez: trabajo en una platanera y he comprado un altavoz para escucharlos mejor y los compañeros ya se han aprendido el nombre del programa. Gracias por el programa, aprendo muchas cosas que hacen compañía y me río mucho. Con cariño, Landy. Bueno, pues Landy, si tienes el altavoz puesto, para allá va este saludo para ti y para todos los compañeros que estáis trabajando en esta platanera. Seguimos con algún mensaje más. Pues por ejemplo nos dice Jesús Gómez: buenas noches, en primer lugar quiero felicitaros por el magnífico programa que realizáis debido al horario. Generalmente no puedo escucharlo en directo, pero no me pierdo ni un podcast. Ya sabéis que estamos en todas las plataformas digitales, pero donde mejor se oye es en ondacero.es. Nos dice que mientras paseaba por Villablanca me topé con un puesto de segunda mano a favor de una asociación. Al mirar descubrí como si estuviese destinado para mí el primer libro. ¡Ay, qué bueno, qué grande! El pequeño vampiro, de Ángela Sommer-Bodenburg. Lo compré para mi sobrino y espero que le encante tanto como a Lorenzo. Para mí fue un libro que puedo decir que con 11 añitos me marcó una barbaridad. O sea, es una pasada de libro. También nos dice Ramón desde Grazalema: buenas noches, quería preguntaros qué es eso de que quieren construir el tercer templo en Gaza y por ello quieren desalojar de allá a los palestinos. Sois muy grandes, gracias por vuestro trabajo y por acompañarme mientras hago el pan. Lo digo porque he leído un post sobre ello y después escuché también un programa de otros compañeros vuestros y me encantaría conocer vuestra opinión. Pues yo no lo conozco, no sé exactamente. Yo entiendo que se refiere a la construcción del tercer templo en la explanada de las mezquitas. En el Monte Moria. Claro, vale, eso sí. Eso sí, claro, bueno, eso desde siempre. Sí, porque en Gaza no me constaba que fuera un territorio sagrado. Gaza nunca ha sido nada de nada, claro, o sea, un lugar vacío de la mano de Dios, abandonado de siempre. Sí, por eso. Cuéntalo. Miguel, no te quedes callado. No, bueno, pues es cierto que hay diferentes corrientes dentro del judaísmo y del judaísmo ultra ortodoxo que lo que pretenden es la construcción del tercer templo, porque el templo de Salomón se destruyó dos veces y ellos lo que creen es con la construcción... Si es que, perdona, si hubo primer templo de Salomón, que no está claro. Claro, que eso se diluye entre lo mítico y... Pero bueno, los creyentes lo creen. El segundo sí. Bueno, en cualquier caso los romanos dejaron laminado el segundo. El segundo sí existió. Y plantean levantar el tercero porque eso en su creencia supone la llegada del Mesías judío, porque el Mesías judío todavía no ha llegado, lo que supone pues muchas cuestiones como que el desarrollo de ese gran Israel que también pretenden muchos líderes políticos israelíes. Claro, hay un pequeño problema y es que para la construcción del tercer templo tienes que cargarte la explanada de las mezquitas, donde está la cúpula dorada, la mezquita de Al-Aqsa. Hay que tener en cuenta, Mahoma sube al cielo. Claro, hay que tener en cuenta que según la tradición islámica
pues desde allí, como acaba de decir Carlos, Mahoma ascendió a los cielos, por lo tanto es uno de los lugares más sagrados del Islam. Pero es que a la vez es un lugar sagrado del cristianismo, porque se supone que por allí se desarrolló Jesús y sucedieron algunas de las escenas más importantes del Nuevo Testamento, y es el lugar más sagrado del judaísmo. Cuando tú vas a la explanada de las mezquitas y al Muro de las Lamentaciones, te das cuenta de dos cosas fundamentales. Primero, que todo está muy cerca, que la entrada a la explanada de las mezquitas está muy cerca de la entrada al Muro de las Lamentaciones, y que el Muro de las Lamentaciones es uno de los muros de la explanada de las mezquitas. O sea, que todo está absolutamente interconectado, mezclado. Entonces, claro, si tú quieres construir el tercer templo de Jerusalén, tienes que destruir uno de los lugares más sagrados del Islam. Hay que decir que algunos grupos muy radicales y terroristas... Bueno, es que hay una asociación, de hecho... Bueno, no sé si estás hablando de los mismos. No. Pero es cierto que hay el Instituto del Tercer Templo... Exactamente, eso es. Que lo que pretende con gente muy poderosa, con muchísima pasta... Que ha recreado ya los objetos. Claro, ahí puedes ver la menorá, la puedes ver perfectamente, se puede ver en Jerusalén cuando recorres, y detrás de esto además está el rabino Chaim Richman, que es un personaje también... Claro, y ellos de una oscuridad tremenda. Y ellos están convencidos que debajo de la explanada de las mezquitas está, entre otras cosas, el Arca de la Alianza. Y de hecho, como acaba de decir Juanjo, ya tienen preparados todos los elementos litúrgicos, además los sacerdotes del nuevo tercer templo, que tienen que ser descendientes de Leví, de Aarón, y lo tienen todo absolutamente preparado. Pero luego hay grupos todavía más radicales que llegaron a la conclusión de que había que conseguir la construcción del tercer templo fuera como fuera, de forma muy abrupta, fuera como fuera. Y los propios servicios de seguridad israelíes detuvieron en varias ocasiones a grupos con explosivos que lo que intentaban era colocar explosivos en la explanada de las mezquitas para hacer volar todo eso y que se pudiera construir el tercer templo. Vaya batiburrillo. Solo añadir a lo que ha contado muy bien Miguel, ¿por qué no se hace? Por la sencilla razón de que Jerusalén tiene un estatus legislativo particular. Peculiar. De hecho, la explanada de las mezquitas, si no me equivoco, pertenece a Jordania. Sigue estando bajo dominio de Jordania, por lo tanto... Y luego la propia ciudad en sí no pertenece a Israel, en contra de los últimos reconocimientos internacionales que ha tenido incluso por parte de Trump, que dijo que ya eso formaba parte de Israel. Dijo básicamente era la capital, reconocida el Estado. Claro, realmente no es así, o sea, tiene un estatus particular de tal manera que, por ejemplo, no sé si los bomberos son de palestinos, están como repartidas las diferentes competencias, la policía también es de no sé qué país, o de Israel, tienen cosas así, de tal manera que se dan cosas muy rocambolescas a la hora de intervenir en determinados barrios, porque también está como por segmentos, está el barrio judío, el barrio musulmán, el barrio también cristiano, y ahí las competencias están muy complicadas y por eso no hacen el tercer templo, porque directamente no les pertenece, no forma parte del Estado de Israel. No pueden hacerlo. Es cierto que Jordania es una organización que tiene determinadas influencias, pero esa organización depende fundamentalmente de Jordania y es quien mantiene el control de la explanada de las mezquitas, pero luego Israel también tiene parte del control, la seguridad externa, en fin. De hecho, se conserva, cuando tú te metes en el Muro de las Lamentaciones, tiene, son como dos sinagogas, podríamos decir así, ¿no? Está el lado femenino y el lado masculino. El lado masculino puedes entrar directamente por interior y luego tienes una visita también subterránea que puedes acceder por los túneles, y hay una zona dentro de esa, justo pegado al Muro de las Lamentaciones, que hay una brecha donde te dicen que por ahí hubo un intento, no de hace mucho tiempo, en los años 60 o 70, de intentar buscar el Arca de la Alianza. Pero eso hubo una especie como de entramado donde hubo un rabino con un exagente del Mossad que empezaron a recibir o empezaron a calcular que realmente el Arca de la Alianza estaba ahí. Y se atrevieron a meterse y a empezar a excavar por el interior con la mala suerte de que encontraron una vía de agua y se empezó a inundar todo aquello. Fíjate. Y tuvieron que acudir los bomberos que eran musulmanes y en cambio tenían que entrar en una zona que era una sinagoga. Entonces era un follón, porque claro, ¿cómo podían intervenir cuando realmente, claro, hay un conflicto ahí religioso importante? Bueno, pues eso fue un intento que luego, claro, generó también luego un conflicto en superficie. Allí se producen conflictos tan solamente rocambolescos, que son muy difíciles de entender desde la óptica de la Europa, entre comillas, civilizada. Yo en Israel he estado bastantes veces, es una tierra que me encanta.
y aún así todavía no soy capaz de saber cómo está dividida, porque no soy capaz, por las zonas, en fin, es una cosa rarísima. Pero es que en Jerusalén me contaron unos amigos, ¿no? Cuando todavía estamos en los años 80, años especialmente duros, ¿no? En Jerusalén, bueno, pues había una zona que pertenecía a Jordania, otra zona que pertenecía a Israel, todo esto separado por una calle muy grande que tenía a su vez dentro de esa misma calle como 4 calles que estaban literalmente bordeadas por alambradas. Bueno, pues en una de las zonas, la zona en este caso jordana, había un monasterio, creo que era cristiano y además de carmelitas descalzas, creo recordar. Bueno, pues una de esas monjitas ya mayor que estaba tendiendo la ropa a la buena mujer, de repente, pues tiene un percance, y es que según cuelga con tanta vehemencia a la ropa que se le cae la dentadura. Y la dentadura va a parar a mitad de calle, se va saltando 2 alambradas y va a poner a mitad de calle. Problema jurisdiccional. Claro, ¿qué es lo que ocurre en ese instante? Bueno, pues que la Madre Superiora baja, habla con el oficial de la zona jordana, el oficial de la zona jordana dice que ni de coña se mete allí, llama al oficial de la zona israelí, el de la zona israelí dice que ni de coña, que se puede desatar un conflicto, y lo que hacen es llamar a un miembro de la ONU, de Naciones Unidas, para que certifique que tanto de la parte jordana como de la parte israelí están entrando al mismo tiempo con la Madre Superiora para recoger los dientes. Esta historia la he leído en el botón de Sacarino. Y la foto final es un espectáculo, porque es el oficial israelí, el oficial jordano, una señora muy simpática, muy oronda, que era la Madre Superiora, y todos con los dientes en primera fila, sonriendo. Qué bonito, ¿verdad? Sí, fíjate qué fácil y qué difícil al mismo tiempo. Es un símbolo perfecto del follón que es aquello. Tremendo, bueno, pero si lo tenemos aquí lo habéis comentado también, el propio Santo Sepulcro. Que están todas las confesiones cristianas y todas las peleas, porque no hay uno, hay 4 variantes, armenios y tuvieron que darle las llaves, a un palestino, a una familia palestina. Mira, que se quede las llaves el palestino, porque si no es mejor. Bueno, vosotros os acordáis cuando Ariel Sharon entró, protegido por una serie de guardaespaldas en la explanada de las mezquitas, y dijo, es la hora del tercer templo, y se desató, creo recordar, la segunda intifada. Claro, es que también Ariel Sharon era un hombre muy... Allí lo veis, allí pueden subir, podemos subir cualquiera, pasando los oportunos controles de seguridad y tal, pero por ejemplo, yo lo que he visto allí, que bueno, habréis visto todos, es cuando van judíos cuando van con los famosos ricitos, a judíos ortodoxos, yo he visto padres y niños, y siempre van escoltados con alguien que va armado. O sea, los turistas, los que vamos por allí no tenemos problema. Pero ellos, los judíos que pueden visitarlo, sí que van escoltados. Se producen escenas, mira, lo que estaba diciendo Peñalba ahora mismo, es que realmente, o sea, es que lo que estamos hablando es que eso no se va a arreglar en la vida, no tiene pinta de solucionarse jamás. Mira, recuerdo la última vez que estuve, que fue en enero del año pasado. Bueno, pues fue a llegar, iba con unos amigos que nunca habían estado, nos fuimos al Muro de los Lamentos, les llevé por las callejuelas del barrio cristiano, llegas a una especie de mirador, ¿no? Y de golpe y porrazo, ¡blas! De noche te encuentras con el muro. Debía de haber alguna celebración porque había más de 1000 ortodoxos pegándose, haciendo el rezo con el Muro de los Lamentos, ¿no? El impacto que ellos sufrieron en ese momento fue brutal, pero cuando estábamos abajo, de repente, a no mucha distancia, un camión de la basura se le descuelga un contenedor y suena catapum. Si ves la reacción... La reacción fue de, acaba de explotar una bomba. Claro. O sea, todo el mundo se echó al suelo. Eso es... Decía un querido amigo que vive allí, Juan Friedman, que muchas veces ha pasado por el Colegio Invisible, que para vivir en Israel, por encima de todo, hay que tener mucha fe. Porque te puedes ir para arriba, para el cielo que sea, da igual. Aquí da igual que sea el musulmán, que sea el hebreo, que sea el cristiano, da igual. Te puedes ir en cualquier momento. En fin, Torrado, que nos dice, en referencia a lo que apunta Juanjo, ya hice la asignatura él dice que hizo la asignatura de prehistoria en la carrera, se refiere al comentario de la semana pasada, en el año 2021, y todavía no aparecen referencias de descubrimientos, fíjate, como Gobekli Tepe o las murallas de Jericó. Por mucho que se hagan nuevos descubrimientos, estos tienen mucha dificultad para poder entrar en la rueda científica. Lo de las murallas de Jericó es ya muy antiguo. Yo creo que sí. Muy antiguo. Yo creo que es la primera prueba de la existencia de construcciones grandes hace más de 5.000 años. Hombre, a ver, yo creo que también dependerá qué profesor te ha tocado o qué manual es muy antiguo. Pero Jericó sí es, de las teorías ya de... no me sale ahora el nombre, pero las típicas del origen del Neolítico siempre se suele citar a Jericó, sí. O sea que no es raro. Bueno, pues otro mensaje nos dice, soy Andrés, reina de Teba, entiendo que lo de reina es apellido. Mil gracias por existir, desde que os descubrí me habéis dado la vida en mis viajes a diario, me encantáis, seguid así. Es que tenemos una enorme cantidad de mensajes, pero bueno, vamos a con el último. Nos dice lo siguiente, os pido, es anónimo, os pido, pero es anónimo, bueno, os pido, os suplico, os imploro, la próxima vez que habléis de ovnis tenéis que poner la canción Queridos Marcianos de Los Mojinos. Pues dicho y hecho. Íbamos con la borrachera camino de Jerez de la frontera cuando vimos una nave del espacio.
Dos hombres verdes, porque hay que decir, querido Sánchez Oro, Juanjo, que hay un giro inesperado en el misterio de los Drobnis de New Jersey, que fueron autorizados por el gobierno. Bueno, esto es una... yo creo que es una locura. Es una locura. Da mucho que pensar. Yo estoy hablando el fin de semana con Josep, con Miguel. Vamos a ver. Yo creo que, bueno, más o menos quien haya seguido la actualidad, aquí lo hemos ido comentando, ha habido una serie de oleadas de drones, o de Dropnis, como lo llaman también. Sí. Hubo una en Gran Bretaña en torno a bases norteamericanas, que fue un auténtico escándalo, porque esto fue hacia octubre, creo recordar, más o menos. Salió a la luz, no se supo qué ocurría. Estamos hablando de lugares, pues evidentemente muy, muy delicados, como son estas bases exclusivamente norteamericanas en territorio británico. Y bueno, la cosa ahí quedó. Simplemente el anuncio de que efectivamente estaban siendo observados, que habían detectado un tráfico intruso, que no sabían la procedencia, que se supone que tienen mecanismos inhibidores para ese tipo de naves, pero que no funcionaban. Y luego también estalló la famosa oleada de New Jersey, que esta ya no era sobre, digamos, centros de defensa concretos, sino directamente sobre espacios de población civil. Hasta tal punto que ahí empezaron a pedir ayuda, pues por ejemplo los alcaldes de determinadas localidades, intervinieron los sheriff locales que salieron por las noches tratando de patrullar y detectar ese tráfico aéreo de cualquier procedencia. El FBI abrió una investigación y también se pronunció la Administración Federal de Aviación, que es pues la agencia que se encarga de supervisar y de dictar las normas del tráfico aéreo civil en Estados Unidos. Y ellos dijeron que no tenían constancia en principio de que allí hubiera nada que a ellos les afectara. Bueno, una de las cosas que prometió Trump en campaña electoral, o bueno, no en campaña, sino ya después, pues cuando ya había sido elegido, pero él dijo que de las cosas que iba a resolver era en cuanto llegara a la Casa Blanca, iba a emitir un informe o iba a saber qué es lo que estaba pasando, porque había muchísima preocupación entre la población, incluso según, bueno, esto como siempre, ¿no? Pero bueno, según la prensa y tal, llegó a haber pánico de qué es lo que estaba ocurriendo en determinados puntos de la zona. Bueno, y realmente ha cumplido hasta cierto punto, porque justamente en la primera rueda de prensa que se da en la Casa Blanca, cuando ya toma el poder, la portavoz del gobierno, que es Caroline Leavitt, comenta, prácticamente literalmente dice: vengo del despacho Oval y el presidente Trump me acaba de decir qué es lo que ha ocurrido con los drones de New Jersey. Y lo que dice literalmente es: los drones que estaban volando sobre New Jersey en gran número estaban autorizados a ser volados por la Administración Federal de Aviación para la investigación y varias otras razones. Y concluye tajante: este no es el enemigo. Joder. Luego, si no es enemigo, somos nosotros. Claro, o sea, claro, no creo que haya mucho margen, ¿no? Pero se refiere exclusivamente a lo de New Jersey, solamente a lo de New Jersey. Del otro todavía no han comentado Sigue nada. siendo rarísimo. Muy raro. Bueno, es que no tiene ningún sentido, nada, porque yo he ido revisando la información. O sea, en ese sentido es un fenómeno ovni típico. No tiene ningún sentido, es totalmente anómalo, totalmente absurdo. Y por cierto, el fenómeno ha decidido no hacer caso a Trump. Con lo como cual, tanta gente. No, claro, pero es que es absurdo. Pero el presidente, que se ve claramente obligado a decir, Carlos, pero es muy tajante el que tú digas que no es el enemigo. Claro. Sí, que eso sí. Porque se están diciendo, oye, que esto es de investigación y somos nosotros. Con lo cual también hay un dilema ético, porque no han dicho en ningún momento, no aclarado qué están investigando. Claro. Si están investigando el comportamiento, aunque sea de tropas o de las autoridades, ahí hay un problema ético, que es lo que comentábamos antes de Meca Ultra. No hay consentimiento por parte de las personas afectadas. Y a eso es un problema. Ahí podrían demandar directamente al gobierno. Bueno, pues es una operación psicológica de ver cómo reacciona la sociedad. Otra demanda más para Trump. Claro, y no solo eso. Está por eso. Sino que esos objetos voladores han estado sobre centrales nucleares con todo el riesgo que eso supone, y que incluso quiero decir, se ha parado la actividad en un aeropuerto en New Jersey, precisamente por la actividad de estos objetos voladores no identificados, y la propia Agencia Federal de Aviación creó una zona de exclusión aérea para tratar de averiguar qué eran estos objetos voladores. Si ahora nos dicen que la propia Agencia Federal de Aviación autorizó el vuelo de estos drones, es decir, unos drones que sobrevuelan el espacio aéreo de un aeropuerto, y al final se tiene que cerrar ese aeropuerto, se tiene que crear una zona de exclusión aérea alrededor de ese aeropuerto, y que es la propia Agencia Federal de Aviación la que vuela esos Dropnis. O sea, es ridículo. Bueno, esto es absurdo. A la vista de lo que ha ocurrido hace apenas una semana, bueno, ni menos de una semana incluso, ¿no? En el aeropuerto Ronald Reagan,
Ahí no hablamos de un Dropney, pero por volar lo que no debía de volar, fíjate lo que ha pasado. Los dos, tanto el avión como el helicóptero, Bueno, por cierto, al Potomac. reconozco que, y yo no soy presidente de un conspiranoico, los dos vídeos, sobre todo en el caso del helicóptero, que hay 4 o 5 vídeos muy buenos. Sí, muy buenos. Es raro del copón, ¿eh? Sí, hombre. O sea, es un impacto directo. El helicóptero no intenta moverse en ningún momento. En va ningún directamente momento. Es que es como a si no impactar. lo viera. Pero además, en la primera de los vídeos famosos, se ve muy claro. Pero el segundo es brutal. O sea, es que se ve claramente va directo, que va sí, como si fuera un cohete, un misil. Luego, es curioso, en el otro caso, en el caso de la caída del avión, no el último, porque ha habido otro más, el de Filadelfia, el anterior, que ese avión cae de una manera muy extraña. Es una caída en línea recta perpendicular. Es rarísimo el impacto. Es decir, ningún avión cae así. Y luego que la propia un avión intenta planear, hace otro tipo de movimiento, no cae así. Y que luego la propia Agencia Federal de Aviación ha declarado que eran objetos voladores de grandes dimensiones, del tamaño de grandes todoterrenos. Exacto. Eso no es muy normal. Claro, es un bicho. La administración Biden, un asesor de comunicación de la administración dijo que como que ellos no tenían nada que ver. O sea, yo veo, por eso digo que esto es muy extraño, porque, a ver, Trump lo que ha dicho es, la conclusión es, sabemos, aunque no podamos decirlo, sabemos perfectamente lo que está ocurriendo. Eso es una manera de intentar, y eso tienen que ser una forma de intentar tranquilizar a todo el mundo, y lo que haces es todo lo contrario. Pero una mente analítica como la tuya, ¿qué opina? A ver, yo alguna vez lo he comentado, yo pienso que evidentemente la mayoría que están utilizando pantalla OVNI para desarrollar prototipos muy aventajados o muy innovadores. Para muchas cosas. Es que no tiene sentido, Juanjo. No tiene sentido ninguno. Pero entonces, ¿por qué este comunicado? Claro, vamos a ver, Trump ha llegado también en gran medida, y lo sabemos, parte de su voto es porque va blandiendo la bandera de la transparencia. Pero yo no creo que se va a pillar los dedos ahora diciendo algo y de esta manera. La primera rueda de prensa... Pero si es que le da igual. Pero vamos a ver. Si es que hay elecciones dentro de 2 años. A ver, vamos a... Estoy con Miguel. Si es que le da igual. Le da absolutamente igual. Bueno, le da igual, pero luego firma lo de la JFK, hace este comunicado, le da igual y no le da igual. Pero ¿qué sentido tiene que tú pruebes alguna clase de tecnología sobre territorio civil, sobre centrales nucleares, que pongas en riesgo la seguridad de un aeropuerto porque pasa algo, un accidente con víctimas, a ver, eso y yo se sí que lo monta? conozco. Solo déjame decir esto. Lo pruebas en Arizona. Claro, un prototipo. Claro. Pero ahora te doy una razón. Un prototipo no lo pruebas ahí. Yo te doy una razón. ¿Para qué tienes un sitio que tiene el tamaño de Asturias, como el Área 51? No, pero ojo, porque a veces, yo eso sí que lo sé, porque hay un libro muy bueno que se llama, que está en inglés, no está traducido, que se llama OVNIs y Gobiernos, donde se hace una revisión del fenómeno OVNI muy amplia, y una de las cosas que está documentada, desclasificada con memorándum, es que lo que hacen a veces es probar no el prototipo, sino la capacidad de respuesta. Es decir, se estresa el sistema para ver cómo funcionan las cadenas de mando y la reacción de allí donde se prueba. Entonces, si tú estás en una base militar, lo pruebas, la gente no está informada, es un simulacro, evidentemente, que los que están allí piensan que es algo real, y vamos a ver qué mecanismos tenemos, y luego analizamos qué ha fallado en la cadena de mando. Pero se testea y se estresa. Sí, el lugar donde eso se lleva haciendo desde siempre. Pues claro, ahora también con tecnología más sofisticada. Eso es una maniobra militar habitual, pero se hace sobre determinada... No sobre el aeropuerto de Newark. Claro, se hace... Bueno, teniendo en cuenta que tuvieron un 11S... Sí. Pues a lo mejor también tienen que medir un poco pero que eso no se hace así, Juanjo. Eso no se hace así. Eso no se hace así. Yo no sé cómo se hace. Hombre, vamos a ver. Pero Miguel sí lo sabe, hombre. Claro, escúchalo. Vamos a ver, pensemos con un poco de lógica. Eso se lleva haciendo... una garganta profunda que le está informando. Eso se lleva haciendo desde el principio de los tiempos, pero siempre sobre una determinada zona militar y con el control de todas las condiciones, sin poner en riesgo la seguridad de los propios militares ni la seguridad aérea. Si esto, estamos hablando de que está poniendo en riesgo la seguridad de zonas que tienen que tener una cierta seguridad, como por ejemplo centrales nucleares o el propio aeropuerto de New Jersey, que pone en riesgo la seguridad aérea. Si hay algún problema, y lo puede haber, imagínate lo que se viene ahí. Ultra, que ya ves tú hasta dónde llegaron, pero te digo, mira, un caso, por ejemplo, en los años 60, en la bahía de San Francisco, se hace el experimento spray no sé qué, que lo que hacen es trataban de ver si era posible que un barco colocado en la bahía era capaz de esparcir un gas biológico y llegara a población civil. Y lo que hicieron fue colocaron un barco y lanzaron una bacteria que en principio era inocua, y luego midieron hasta dónde había llegado, y efectivamente comprobaron que había llegado hasta San Francisco. Esa bacteria, dicen los ecologistas, por esto se destapó, que efectivamente alteró determinada población de bacterias en la zona. Y de hecho hay una persona que demandó
demandó a la administración cuando esto se supo, porque su familiar había fallecido intoxicado por esa bacteria cuando estaba en un hospital. Entonces pensó que realmente, como coincidía por las fechas con el experimento, años 60, finales de los 60. Madre, se llama es que, no sé qué spray. El siglo XX, bueno, claro. Sí. Entonces, la demanda se produjo, no se lo dieron, no ganó, porque dijeron que bueno, que había la posibilidad de que esa bacteria hubiera llegado por el aire acondicionado al hospital, por otra vía, y no justamente por el experimento. Pero el experimento está destapado, se puede buscar, claro. Y existe. Ahí no se miró la población ni nada, y se monitorizó hasta dónde se había extendido. Claro, pero ahí siempre en aras de la defensa y de la razón de Estado. Pero hay dos cuestiones. Primero, dos cuestiones, Miguel, que tienes que desarrollar en 2 minutos. A ver, aparentemente, o sea, la finalidad era inocua, no se pretendía matar a la población, aunque luego falleció. Como aquí, tampoco pretendía. Pero hombre, si lo haces, corres el riesgo de que pase. No, es que es tremendo. Pero vamos a ver, al ser humano como cobayas. Claro, pero era. Es que valientes cabrones. Claro, pero era una operación secreta. Lo que no ponían era un barco en medio de la bahía lanzando todos esos productos delante de la gente. Dime una cosa, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que Trump diga ahora esto? Cuando él estaba diciendo pues antes. Sacárselo de encima. Cuando él estaba diciendo antes que había que disparar. Sacárselo de encima. Vuelvo a lo mismo que al principio. Quitárselo de encima. Claro. No, claro, dar una explicación. Se la están pidiendo, pues la da. Como da igual, da una explicación. Claro. Y por eso he dicho que los Dropnis han dicho no hacerle caso, siguen haciendo lo mismo. Claro, siguen apareciendo. A ver qué explicación de ahora. No, es que son nuestros y seguimos dando el permiso para que sobrevuelen por ahí, pongan en riesgo la seguridad aérea. ¿Y cómo queda la agencia? Cesar a alguien. Ya tiene motivo para cesar a alguien. Es que la pone en el disparadero. Tú imagínate cómo queda. La dejan en el mayor de los ridículos. ¿Qué más da? En cuanto desaparezcan los Dropnis, se olvida esta historia y nadie se ha acordado de lo que ha pasado. Esto tiene la misma pinta que los gatos negros. Dentro de un mes no queda nada. Te lo digo en serio, nada. Bueno, que nos quedan apenas 2 minutos para terminar el Colegio Invisible de hoy. Y si os digo una cosa, quienes estáis al otro lado de estos micrófonos, no os hacéis a la idea de la pedazo de tertulia que os vais a perder, porque esto va a seguir durante un rato largo. Venga, que nos vamos. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Venga, en apenas un par de minutillos os quiero recordar que hay una página web que es espaciomisterio.com, otra que es viajesprisma.com, donde os estamos colgando los eventos que estamos organizando para prácticamente las próximas semanas. Hay una escape room preparada para el mes de febrero, bueno, para ahora ya, para finales de febrero, y también alguna historia más en marzo, un evento relacionado con la historia, con los enigmas, con un plantel extraordinario. Y si os apetece, el próximo lunes, día 10 de febrero, en la calle Serrano 25, es decir, en el centro de Madrid, calle Serrano 25, ahí están los queridos compañeros, amigos de toda la vida del grupo EPTA. Bueno, pues si queréis pasaros, ahí estaré dando una charleta, en fin, pues eso, de las cosas que se me pasan por la cabeza. Dicho lo cual, que oye, qué pena que se haya terminado la tertulia, porque hemos terminado en todo lo alto, hay mucho material por contar, se han quedado muchas noticias como siempre, pero bueno, yo creo que el asunto lo merecía. Carlos Canales, que nos oímos dentro de una semana. Pues eso. Dentro de semana nos vemos. Juanjo Sánchez Oro, que un placer como siempre, vamos rápido, que si no nos pide nada, pues eso, que recomiendo una lectura, al hilo de lo que ha dicho Miguel, de Tipler. Conocemos Física de la Inmortalidad, que está traducida, pero tiene otro que es Física del Cristianismo. Toma ya. Donde a través de la física trata de explicar los fenómenos cristianos, entre ellos, por ejemplo, la resurrección de Jesús. Sí, sí. Interesante. Miguel Pedrero, como siempre, un placer, de verdad. Tengo la sensación eterna de que te estoy cortando, te estoy siempre parando, pero es que intervienes justo cuando estamos a punto de terminar. Tienes que intervenir con tus reflexiones, que son muy interesantes, un poquito antes. Bueno, lo intentaré. Bueno, pues nada, que os dejamos ya en la compañía de nuestras queridas compañeras de No Sonoras. Gracias, David Peñalba, como siempre. La semana que viene te vamos a sacar sí o sí a través de micrófono, que lo sepas. Y os dejamos ya con No Sonoras. Nosotros regresamos dentro de 2 días con la edición más viajera del Colegio Invisible. Hasta entonces, que seáis muy felices. Don't cry, I ain't changing my mind. So find another fool like before, 'cause I ain't